hablar hoy? Papi, No sé, ¿De qué papi. vamos a hablar? Porque este es el tercer podcast contigo. Está Yo- bien. Papi, con damos este hombre siempre hay continuidad, tema para vamos a darle cortar. continuidad, porque hablaste que venimos de lo que fue los eventos, lo que pasó en Mindset 3, ustedes estuvieron ahí, esto, y le vamos a dar continuidad porque Mindset 3 viene ahora la segunda función, los podcasts que estamos trabajando, Exacto. todo eso. Vamos encima, ¿no? Eso es para la introducción. Ya, Eso es lo que hay. eso es para abrir, Vale. por ahí mismo ya seguimos conectados. Y no, y más que el tipo que está aquí sentado es un tipo bien especial para nosotros. Para nosotros, oye, cuando cayó la pandemia, este maestro y yo caímos en una zona de confort brutal. Fuerte. Porque sí. Y gracias a este ministro, gracias a ti, que yo recibí esa llamada, me llamaste, coño, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Vamos a hacer algo como este, coño. Fuiste el primer podcast. Bueno, Y desde ahí pasó todo. Ya por eso nada más tú tienes mi respeto. Eso es así. Hermano, lo que usted Claro, quiera, lo que usted quiera. Tú sabes que tú sabes quién yo soy. Soy un tipo bien agradecido. Lo que usted quiera, usted me llama, que si yo no lo tengo, lo vamos a buscar. amén, A ese amén. nivel. Arrancamos, entonces, la Brito es gloria el que de viene. Dios. Sí, La Brito es el gloria que viene con la introducción. Papi, aquí no hay que hacer introducción, aquí lo que hay que seguir hablando. Porque es que fue real. Cuando llegó esa pieza que faltaba para que esto prendiera, salió. Vamos a hacer el podcast. ¿Qué hace falta? Pim, pum, pam, Y montamos si todo. tú supieras una cosa, cuando yo te llamo a ti para lo del podcast, yo pensaba que ellos te estaban dándole, bam, 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 y yo dije, necesito conseguir, porque estaba trabajando la promoción de Mindset, y yo digo, necesito. Y no te llame con la idea tal vez de un podcast, porque no sabe, yo no sé si estaban o no estaban, No, yo sé que estaban en la vuelta de allá, pero El podcast no existía. Nosotros no teníamos ni el podcast montado, lo montamos. Nosotros buscamos cables, Qué aquí duro, están. qué Micrófonos, duro. aquí están. ¿Qué vamos a hacer? Las cámaras, el espacio, vamos aquí a improvisar. Ya. Pero gracias a eso, de verdad Sabe. que ha surgido una evolución grandísima, que por eso tenemos este espacio ahora, gracias a Dios, que de hecho, y gracias a Crazy Fire. qué duro. Siempre hay algo que enciende la llama, ¿sabes? Tú no puedes ver el final sin apreciar el principio. Claro. El principio es lo más lindo de todo, brother. Y después todo lo que salga de ahí no va a superar esa llamada que tú hiciste. Esa es la real. La llamada que tú hiciste y ese primer podcast es lo que encendió todo. Si yo me hago millonario, o sea, cuando seamos millonarios, Amén, amén, amén. si usted no es millonario, usted es millonario conmigo, usted lo sabe. Amén, amén, amén. No, en verdad que me digan eso, pues me siento privilegiado y me llena, porque ahí es donde uno se da cuenta, ¿verdad? Cómo Dios de manera misteriosa trabaja y mueve la ficha. Y mira la conversación que teníamos antes de Ahorita, prender. sí. Y ahora que tú estás diciendo esto, me hace más sentido lo que estábamos hablando. Claro. So, es una bendición, mano, y ver lo que esto ha seguido surgiendo, ¿verdad? Y he visto cómo han traído tanta gente y mucha gente llamándolo a ustedes para sentarse. Sí, So, gracias a Dios. también, pues, me llena a mí, me deja saber también a mí, me habla de un termómetro, de que realmente, pues, lo que, de alguna manera u otra, lo que yo también, pues, estaba haciendo, pues, la gente lo está viendo. Claro. Y me llena, mano, y en verdad, gracias por esas palabras, brother. En verdad que ustedes saben que los dos son familia para mí. Y estoy más que agradecido porque estamos empezando a darle taller, ¿verdad? Y darle trabajo a lo que es Dynasty de Podcast, que es el podcast nuevo que estamos trabajando. Y estoy ¿Con quién tú agradecido estás trabajando eso? con los, Con dos palagatos ahí. con dos caballotes, con los dos caballos, Javi y Brito. Agradecido con ustedes, ¿verdad? Y el Brito, que yo sé que está en la visión. Y es bien difícil que gente pueda ver algo diferente. O sea, eso también es importante. Muchas veces la gente ve las cosas ya hechas y seguro porque ya está hecho, pero Ajá. es difícil tú poder transmitirle a alguien en la dimensión eterna, en lo que no se ve, en ese pensar, yo poder transmitirte esa visión y que tú puedas dibujarla de la misma manera, añadiéndole lo tuyo. Cuando yo les traigo a ustedes la inquietud de lo de hacer el podcast en la barbería, ustedes cacharon la idea. De Obligado, una, o sea, de una. la visión está, ¿verdad? Y realmente que ya salimos con el primer episodio y la gente pues está apoyándolo súper brutal. Yo sé que tú me dijiste, esto va a ser un palo, la gente lo va a asimilar porque es algo bien diferente. Y, mano... Y las llamadas salieron antes de lo que pronosticamos. Claro. Yo le dije, cuando la gente lo ve y tú decirme a mí, ya me están llamando, es algo duro, ¿sabes? No, de verdad que ahorita mismo subí algo para las redes promocionando lo que fue el primer episodio que salió hace ya como una semana o dos. Y ya la gente me está escribiendo, o sea, barberos de Estados Unidos que quieren estar en el podcast. O sea, que realmente pues hay una necesidad, hace falta podcast de información, de inspiración,
de motivación, como este tipo de podcast, como, ¿verdad? Que motiva también, que habla de los testimonios de la gente, como estamos haciendo ahora mismo, que habla de, ¿verdad? Del emprendimiento y de la visión, de cómo se ejecuta y de cómo uno puede materializar y de que todo es posible. Claro. Y que así mismo, pues, como lo que estoy haciendo yo con lo que es Dynasty de Podcast, dándole dirección a una industria que, pues, que tal vez está un poco careciente en cuanto a lo que es dirección, a que puedan ver una industria que tal vez ha caminado tanto tiempo en lo micro y lo empiecen a ver más a lo macro. Y digitalicemos un poquito más allá lo que es esa vibra y ese vibe de lo que se vive ahí en Dynasty. Y agradecido con ustedes que me estén dando la mano con ese proyectazo. Y bien contento porque a la misma vez, como te decía ahorita, estuvimos hace poco en Aguadilla siendo parte de un gran seminario, se llamaba Barbero Visionario, en donde tuvimos la oportunidad de llegar a los barberos del área oeste, a llevarle, ¿verdad?, esta información y esta llave, porque yo digo que el conocimiento son llaves, y es el verdadero poder. Yo decía que el poder no es dinero, el dinero es un resultado del saber. Claro. Y que es materia prima, es papel. Y realmente ese papel y esa materia prima la vas a ver llegar con el tú saber. Y como siempre he dicho, la palabra dice que le conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esa misma verdad y el conocimiento te va a dar la libertad que tú estás buscando. Y a través de ese seminario pudimos llegar a un sinnúmero de, ¿verdad?, de barberos y de profesionales que son del área oeste. Esta semana también estuvimos en Trujillo Alto, también diciendo presente en otro evento más. Y mano, ¿qué te puedo decir? Montones de cosas que están pasando. La última vez que nos sentamos hablamos de Mindset 3. Ustedes estuvieron allí, tuvieron la oportunidad de... Quiero tocar ese punto Sí, porque yo en lo personal tú y yo nos hemos conocido, o sea, nos conocimos en una etapa en la vida donde estábamos en otro vuelo. Es otro track, Era Otra vuelta. Ahora, esa fue una experiencia vivida, ese primer track. Y en este segundo track estamos es otra cosa. ¿Cuál de las dos etapas te ha gustado más? Ya te quedé duro. Hecho que rompiste. Mira, esa primera etapa en la música es una etapa que yo la puedo llamar una etapa bien romántica. En el sentido de ese primer sueño, de esa primera pasión, de ese primer anhelo, de esa primera prueba, al yo poder entender que lo que yo veía, yo lo podía materializar. Me explico. Voy a dar un testimonio. Yo creo que nunca lo he hablado en un podcast. ¿Te acuerdas cuando cantamos con Yankee? Claro. 2006. Antes de que pasara esto, de que llegara eso fue un resultado de un pensamiento mío. Cuando se da lo de los temas, que el partner graba el tema solo, que era partner mío, yo pues después en la disquera grabo el tema otro mío solo. Y en esa situación, cuando yo estoy desarrollando ese tema, desde el paso A al paso B, cuando yo estoy desarrollando ese tema, con un causa y efecto. O sea, yo estaba escribiendo y yo estaba montando el tema con una idea, con un concepto. Y la persona que me inspiró a yo poder hacer ese tema fue Yankee. Me acuerdo que en ese tiempo estaban lo que eran las bachatas ripiadas encendiéndose. Y yo tenía una pista en el carro, en el técnica de mi abuelita, que era el carro que yo llegaba al estudio. Y yo tenía esa pista de Memo, yo tenía esa pista hace tiempo y la puse. Y empecé al oído y desarrollé el tema. Dale que suba la adrenalina. Que suba, wow, wow. Y saqué ese tema que era pura adrenalina, pero era pensando en ese hype de Yankee, de mayor que yo, de esa energía. Yo ¿Ese tema se grabó arriba en mi estudio? Sí, Okay. sí, en el legendario. En el legendario. Pues, ¿qué pasa? Cuando yo desarrollo ese tema, lo desarrollo con esa visión. Grabamos el tema y tú y yo sabemos lo que ocurrió allí. Sí. El impacto que tuvo el tema, cómo la disquera completa que estaba ahí escuchando eso. Digo, este tipo se va a pegar solo, esto. Y es ahí en donde pues yo digo, pues espérate, esta es la fórmula. Yo no pensé en el tema. Yo pensé en la fórmula.
Yo dije, esta es la fórmula, esta es la llave, ya. Y le digo al que era partner, tranquilo, que vamos a repetir esa fórmula. Y ahí sale, azótala. Con la misma energía, con todo, con toda esa fórmula. Y dimos el palo. Fue el tema que nos abrió a nosotros las puertas en la música. Duro. Hago esta historia porque quiero llevarlos al punto del por qué para mí la música fue algo tan importante y fue una escuela que me enseñó demasiado para lo que hoy día yo estoy haciendo. Cuando pase ese tema que sale, que da el palo y nos abre la puerta en la radio, en todos lados, me acuerdo que Javi fue el que fue a la emisora a llevar el tema, a presentar el tema en aquel entonces. Y Coyote oye el tema, que Coyote dice, ese tema, eso es el tema de verano. Que da la casualidad que el tema lo hicimos para esa época y sale en junio y se pega. ¡Bum! Vamos a darle. El tema se pegó. Se pegó tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que este tema le llega a los oídos a Yankee. Y Yankee hizo clic con el tema, quimiqueó con el tema, para que tú veas lo que es la energía, que es real. Entonces el tipo decía, este tema está duro, Cochi le dice a él, papi, él pensaba que era Ángel y Cris, y Cochi le dice, eso no es Ángel y Cris, esos son Aldo y Dandy. Y entonces, mira como de una cosa nos va llevando a la otra. Pero todo esto fue premeditado, ya yo estaba maquinando, pensando cómo yo iba a hacer un palo. Ya del palo ya yo escojo esa influencia que yo escojo para transmitir esa energía. Luego de eso, en una Navidad, ese tema, antes los temas, para la gente que nos ve, hoy día los temas tienen corta vida, corta duración. Para aquel entonces, 2004, 2005, 2006, los temas duraban un año. Obligado. Y si tú le dabas un remix al tema, le dabas 6 meses. De vida, 6 meses más. Más de vida a ese tema. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos este tema, yo digo, espérate. Entra por la puerta de Flow, me acuerdo que para aquel entonces Tommy Viera, que en aquel entonces era artista de Yankee. Y yo digo, voy a montar a Tommy Viera, que está encendido, acaba de salir Sangre Nueva, nosotros no habíamos salido. No, exacto. Y lo monto en el tema. Tommy Viera, tú lo conociste conmigo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, pues voy a montar a Yomo, porque son los dos tipos más encendidos en este momento, con el dúo que más encendido en ese momento. Pero, pues, por aquella razón, pues en ese momento no se dio con Yomo. Pero entra Cochinola por el estudio, que yo digo, ya, Tommy más Cochi igual a Yankee. Ya. Cochi, vente, ¿te quieres tirar el ring? Uno más uno son dos. Entonces, Cochi acababa de encenderse con Cochineal en Flow la discoteca. Cochi venía de eso. ¿Qué pasa? Que entonces los monto a los dos en el tema y olvídate, le hicimos un video, explotó el tema si se había pegado, se pegó 2 veces, 3 veces más. De hecho, ese video lo hicimos con el esposo de Virginia. Ok. Exacto, con Impeluso. Fue que hizo ese video, lo hicimos en Peñones. ¿Qué pasa? Cuando hacemos eso, pasa el tiempo, pero mira cómo la secuencia de las cosas que tú vas atrayendo según lo que tú vas pensando y según tu energía va emanando. Y entonces esto es real, según tú te sientas, así tú vas a hablar. Y mientras tú hablas, tú estás materializando también. Entonces, llega el momento dado en que cuando hacemos eso, me acuerdo que un 6 de enero me llama, creo que fue Cochi o Tommy, no me acuerdo, me llama, mira, para que bajes para Torre, que vamos a cantar, que se van a trepar con nosotros. Y yo, mira, sí, van a cantar con nosotros. Yo no le creía. Pues, para hacerte la historia larga corta, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir tarima con Yankee acabando de pegar la gasolina. Eso es lo que te iba a decir, estaba prendido con la gasolina a niveles... Flow Bad Bunny era como Él decirle, era Bad o sea, Bunny, el Bad Bunny en ese momento era Yankee, o sea, lo más grande era Yankee. Yo me acuerdo que rompió el termómetro que antes decían Puerto Rico, vida loca, después Puerto Rico, gasolina, los gringos. Exactamente. Yankee estaba en ese tema. Pues, papi, nosotros, con nuestro primer tema, logramos treparnos con el tipo número 1, que para mí sigue siendo lo más grande de la industria. Visualízalo así. Bad Bunny nos llama y nos dice, vamos a hacer el bunker desde mi concierto. Para que te vayas a esa magnitud. A esa magnitud porque Yankee era el tipo. Era el tipo. Entonces, nos trepa. Todavía a todas estas, yo estoy tan anodado y porque yo estoy, acuérdate que yo estoy haciendo un ejercicio mental. No te diría que consciente, o maybe inconsciente, entre consciente e inconscientemente, probando una actitud mental
Y mira lo que me llevó esa actitud mental. Claro. Entonces, yo decía, esto no puede ser. Yo decía, wow, qué increíble hacia donde tu pensamiento te puede llevar. Pero es tu pensamiento acompañado de tu acción. Eso Porque así. la palabra dice que la fe sin acción es muerta. Así O mismo sea, es. tú puedes pensar y tener la fe. Pero si tú no accionas, no vas a materializar. Brito eso. tiene la fe de ir para el gimnasio, pero no quiere. Bueno, tienes que No le accionar, quiere. papi. Tienes que Mira, accionar. la fe me tiene flaquito, comiendo, digo, haciendo ayunos intermitentes para la pizza, que quede claro. Yo siempre voy a zumbar porque es que aquí no hay Ahora, nadie. Tienes que activarte, Brito. Ahora. Tienes que activarte. Donde quiero llevar porque es larga lo que tú vas a hablar ahí, pero donde te quiero llevar con con esta pregunta es, ahí tú viviste un momento de fama. Tuviste un momento de Sí, fama bien donde fuerte. nosotros teníamos la discoteca más encendida, donde nosotros éramos el sello disquero más duro, donde jangueábamos con los artistas más duros. Ujú, Ese era un estilo de vida. ujú. Pero ahora tú estás en otro flow. O sea, la fama no es igual que inspirar personas. No sé. Claro. Es como te digo, a lo que va mi explicación, ¿verdad? Obviamente la dilaté un poco porque lo que quiero es que el que nos esté viendo entienda el porqué de la causa y efecto y el por qué pasaron las cosas, pero que conscientemente yo sabía lo que yo estaba haciendo y yo estaba ejecutando algo que yo había visto. Tú eres un alquimista. Y yo estaba maquinando y yo decía, yo voy a hacerlo de esta manera. Y yo fui un estratega. Pero mentalmente yo nunca había experimentado eso. Yo tenía, papi, 19, 20 años. Yo era un nene, chamaquito. Y tener ese impacto en ese momento es wow, espérate, ¿entiendes? Fue fuerte, porque ahí voy a lo que me estás diciendo. Yo era un nene. Entonces, probar la fama tan fuerte, el dinero que empezó a entrar en ese momento, o sea, hay que estar ready para ese impacto. Claro. Entonces, tú tienes que tener cuidado con lo que tú pienses, con lo que tú deseas, porque no es tú estar ready para el impacto que viene. Entonces, ¿qué pasa? Sí, probé la fama, sí, probé todo eso, y fue un estilo de vida de un joven apasionado, de un joven que tal vez no tenía tal vez una dirección muy clara, pero sí quería fama, quería estar, ¿verdad? Pegado, quería lo que queríamos todo, lo que quieren muchos chamaquitos hoy en día, pero en ese proceso, ¿verdad? De casi 20 años de carrera, pues lo dilato un poco, o sea, no lo voy a dilatar tanto, lo vamos a resumir a llevarlo a lo que hoy día es. En ese proceso Dios trabaja conmigo y Dios empieza a hablarme el corazón y empieza a trabajar conmigo en unas áreas y es ahí en donde ahí me toca yo alzar las manos. Y yo pues decido, ya en ese momento yo era solista. Tuve muchos años más de solista que cuando era de grupo. Hice solista, hice disco y viajé el mundo también como solista, choliseo, hicimos un montón de cosas. Pero ya en ese momento la fatiga mental y espiritual era una que Dios tenía que trabajar conmigo. Con todos. Entonces, en ese proceso, Dios empieza a trabajar conmigo y empiezan a ocurrir cosas que yo no entendía. Porque también eso es otro punto. Queremos caminar viendo y entendiendo, y eso no es fe. Cuando tú caminas por fe, tú estás caminando sin necesariamente ver hacia dónde te va a llevar el camino. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, yo tuve que aprender a desprenderme de tratar de tener todo cuadrado. Porque la música todo es un causa y efecto. Cuadramos esto se supone que no salga Un negocio esto. bien complicado. ¿Entiendes? Entonces, ya la vida es distinta. Entonces, pues empecé a tener responsabilidades. Mi vida empezó a cambiar. Y ya ese chamaquito, ese niño que tuvo fama, que tuvo dinero, que cantó con los artistas más grandes de la industria, que grabó con los más grandes, ya estaba pasando por un proceso en el cual el Señor me estaba llevando hasta llevarme al punto en el que estoy hoy. Pues, en donde me convertí primero como un barbero. Señor, eso fue un proceso. Porque, papi, de ser artista a yo estar recortando en una silla, y a la misma vez fue una transición, porque no fue que dejé esto y seguí, ¿no? Y mientras yo cantaba, yo estaba recortando. Pero esto iba disminuyendo y esto iba aumentando. Entonces el artista iba bajando y el barbero iba creciendo. La barbería iba aumentándose, lo de barbero iba más. Y yo no entendía y eso me causaba ansiedad, me causaba muchas cosas porque no era lo que yo le pedía a Dios. Pero cuando ya tú alzas las manos, papi, ya tú le perteneces a Él. Y créeme
que siempre los planes de Dios van a ser mejores que los de nosotros. Obligado. Entonces, ahí yo no entendía. Y era Dios procesándome. Esa barbería que yo comencé a trabajar. Trabajé 5 años como barbero regular. Yo pagaba renta, una barberita común, 4 sillitas. Cuando llegue el 5º año, que yo voy allí con una idea de tal vez estar un ratito para resolver, y allí llegó ese 5º año de estar allí, yo digo, ahora yo me quedo con este negocio. Y me quedé con el negocio. Y Dios se encargó de poner las cosas en el camino porque... Tú soltaste. Solté para poder agarrar. Y de ese pequeño negocio se convirtió en un macro negocio y en una empresa hoy en día. Dynasty es uno de los branding más importantes en la industria de la barbería. Pero en todo ese proceso, donde ya yo he caminado tanto y miro para atrás, y he ido a sitios donde tal vez habían colegas o qué sé yo, y miro donde yo estaba y de donde Dios me sacó, y al nivel mental, a nivel del pensamiento y espiritual que me ha llevado, y yo digo, wow, gracias Dios, porque yo no iba a entenderlo, porque estaba en oscuridad. Entonces la tiniebla del hombre es la ignorancia, y Dios me sacó de la ignorancia para llevarme a la luz, a llevarme al conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto con lo primero que te conté, papi? Que hubo algo que yo hice que hoy día sigo haciéndolo. Una semilla. ¡Pum! ¿Y qué fue? El mismo modo operandum que yo tuve para hacer algo y lograr la fama y lograr, pero ahora lo estoy haciendo para poder impactar vidas y que las vidas entiendan que es posible uno poder lograr muchas cosas, porque yo fui un soñador en un momento dado, que hoy yo te puedo decir, yo canté con Yankee, yo canté con Nicky, yo hice esto, yo con Ozuna, con todo el mundo, y tú decir, wow. Y hoy día te digo, soy empresario, tengo una de las mejores barberías en Puerto Rico y me he convertido en un life coaching dentro de una industria que no conocía lo que era un life coaching, que no sabía lo que era mentoría. Ahora bien. Y entonces empezamos a hacerlo en la industria de la barbería. Y ha sido el impacto tan fuerte que ahora hay otros barberos haciendo lo mismo. que replicando lo que tú estabas Y es ahí donde quería llegar, porque realmente en todo este proceso tengo esta pregunta que me vino a la mente desde el principio, pero ahora es donde cae. Perfecta. Por ejemplo, tú te has convertido en un orador de influencia. Tú tienes personas que te escuchan porque tú estás llevando una oratoria que yo por lo menos he visto que en la misma oratoria tú estás predicando. Amén. ¿Entiendes? So, tú estás llevando una oratoria de motivación, pero a la misma vez estás llevando la palabra de Dios. Estoy predicando. Estás predicando. Pero sin presionar. Sin presionar. Entonces, has llevado a chamaquitos al nivel de entendimiento de verlo en el punto empresarial, donde saben que para lograr lo que quieren lograr, tiene que estar Dios como centro. Eso, amén. Digo, el que lo quiere creer así, yo lo creo así. Y no. Claro, porque yo te expongo mi testimonio. Porque es como yo hice ahorita venía de camino para acá y hice un story porque tenía esa inquietud en mi corazón donde yo decía, mira, donde está tu palabra tiene que estar tu acción. Tus acciones tienen que vaquear lo que tú hablas. Entonces, yo no estoy hablando por hablar. Yo estoy hablando porque yo lo viví. Claro. ¿Entiendes? Yo lo he vivido en carne propia y por eso es que hago la historia al principio de cómo fue que ocurrieron las cosas, qué fue lo que logramos, porque como tú acabas de decir, el principio de todo es algo hermoso y siempre va a haber algo que uno va a aprender. Claro. Entonces, yo aprendí el orden de la ejecutoria. Yo aprendí que todo nace en el pensamiento, pero mira lo más lindo de esto. Cuando Dios se mete en mi vida y yo me meto con Dios y Dios empieza a revelarme, yo voy a Génesis y en Génesis uno dice, la palabra es un libro de religión. No, es un código de vida. En la escuela nos enseñan que para que haya vida tiene que haber tiempo, espacio y materia. Así te lo enseñan en la clase de ciencia, ¿verdad? Óyete cómo empieza la Biblia. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, mira cómo lo vamos a descodificar en un vocabulario para que lo entiendan. En el principio, tiempo. Dios creó los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y después de eso, vino la vida. Entonces, cuando tú entras en ese nivel de entendimiento, tú dices, wow, para, esto es serio. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay un código más allá de lo que yo puedo leer superficialmente. Y ahí empecé a darme la tarea de empezar a leer y poder entender. Entonces, cuando yo veo que la palabra dice, porque entonces Dios,
cuando nos fue a crear, él dijo, ahora los voy a hacer a imagen, a nuestra imagen y semejanza. imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. Y dice, wow, imagen y semejanza, papi, eso es algo bien profundo. ¿Por qué? Porque sí, estamos en una naturaleza caída, pero punto aparte, nosotros tenemos nuestro modo operandum, es el mismo modo operandum de Dios. ¿Cómo así? Porque cuando Dios fue a crear el mundo, Dios nos vio, nos amó y el verbo habló. Y entonces todo fue hecho. Y todo fue hecho a la palabra. Y mira, ¿y cómo hacemos nosotros? Pues papi, nuestro modo operandum, ¿cuál es? Pensar. Y pienso tanto en eso que se me va a alojar en el corazón. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces también te dice que si la boca habla, del fruto de que la vida y la muerte está en el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y quien la ame comerá de su fruto. Entonces te está hablando que tu palabra tiene influencia, mano, que te va a movilizar a ti a tu ejecutar. Por eso te dice que la fe sin obra es muerta. Yo tengo que tener fe, pensar, amar, hablar para poder ejecutar. Entonces mi hablar me va a movilizar a hacer en un hábito. Y ese hábito me va a llevar a crear un destino. Y ese destino a la larga va a ser mi vida. Como parte de ese proceso, tú llegaste a analizar, porque era un corillo grande, habíamos muchas personas ahí. Éramos muchos. Demasiados. Dentro de ese proceso que cada uno, desde su entorno, estaba viviendo, o el entorno era el mismo, pero cada uno desde su perspectiva o cada uno desde su silla estaba viviendo un proceso, porque todos estábamos viviendo un proceso. Sí. El proceso mío fue bien distinto a lo que es ahora, porque yo sé que tú te acuerdas que cuando pasa todo el revolú, que yo dije, diablo, yo creé todo esto y de momento no tengo nada. Yo hice lo que no tenía que hacer, que es lo que no voy a hacer ahora. Porque perdí muchas oportunidades por llevar ese coraje al corazón y decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer esto. Pero sé que a lo mejor tú llegaste, donde te quiero llevar es que yo creo que tú llegaste a donde yo llego casi todos los días, que es por qué Dios permitió que a nosotros nos fuese de una forma y a otros no. En ese momento dices, Dios, tú tienes un propósito conmigo que no lo tienes con alguien más. ¿Llegaste a pensar en eso? Claro. No, inclusive yo tuve el privilegio de que... Es que es bien profundo. Mira, yo me acuerdo que yo viajaba para Colombia, yo viajaba, papi. Y la gente dice, no, que busca a Dios, papi. Dios te busca a ti, te escoge y te va a seguir, punto, y se acabó. Y donde quiera que yo me paraba, yo no sé, Dios ponía a alguien y me hablaba y me decía, Dios te está esperando. Dios, tú sabes que Dios quiere que tú cantes para Él. Tú sabes que Dios está... Papi, eso era pam, eso no paraba. Y decía, wow. Pero como quiera que sea, yo seguía sin entender. Entonces yo en el proceso aprendí a abandonarme en la confianza y en los brazos de Dios. Y hoy día, pero te estoy hablando de casi 12 años después, yo entonces digo, ahora yo estoy entendiendo qué es lo que tú estás tratando, qué es lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Y entonces, no tan solo eso, digo, gracias. Porque tal vez en aquel momento, ignorantemente y testarudamente, dice, no, pero es que yo lo que quiero es pegarme, yo quiero cantar. Tranquilo, vamos a darle un pausa a esto. Camina por aquí, vamos a procesarte. Yo no entendía porque estaba pasando por ese proceso, que es una barbería, pero tú no me estás diciendo que me va a llevar aquí, que voy a hacer... Sí, papi, porque esa barbería en donde empezaste a hablarle a tres personas, que uno de ellos fue tu jefe, y después se convirtió en uno de tus barberos. Después se convirtieron en 10 personas, en 12 personas. Y de esas 12 personas hubo un chamaco, uno de mis barberos, que le dio con grabar el video de esas charlas que yo les estaba dando. Porque había una necesidad que había que suplirle. Y yo decía, estos tipos no van a cobrar más porque no tienen una mentalidad correcta. Claro. O sea, yo tengo que hablarle a la mente de estos tipos. Y ahí fue donde se encendió esa llama y ese fuego que Dios empezó a hacer en mí. Y empecé a hablarle. Pero no que hablarle, que yo le hablaba y estos tipos decían, es que tú no nos estás hablando de recorte, lo que tú nos estás hablando es otra cosa y esto, papi, me está impactando mi vida. Entonces, de esas charlas internas, se convirtieron en conferencias de 200 y pico de personas. Entonces, ya yo estoy viendo por dónde va el camino. Entonces, a veces uno menosprecia el donde tú estás sin saber que eso donde tú estás es lo que Dios va a usar. Mientras más yo le decía a Dios, sácame de aquí, más Dios me metía. Sácame de aquí, más Dios me metía. Y yo no entendía y decía, Dios mío, pero si estoy diciendo que no quiero estar aquí. Yo no quiero beber más. Oye, ¿me entiendes? Entonces, cuando
cuando era cola, me sacó de la cola y me puso como cabeza en ese lugar. Vamos a ese punto. ¿Dónde está el punto? Va a llegar ahora, payaso. Convirtiéndote, como te mencioné ahorita, en una persona de influencia, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la definición de influencia para ti? Mira, Ese punto es bien importante. la palabra influencia hoy en día la gente la ha confundido, o el influencer, la gente la ha querido confundir con números. De igual manera, talento. Lo han confundido con los números. Estamos tan digitalizados y estamos en una era tan acelerada y nos ha robotizado. Donde estamos hoy en día nos ha robotizado. Entonces el talento se ha perdido y la verdadera definición de muchas de las cosas, entre ellas lo que es influencial, se ha desvanecido en un mundo que se ha digitalizado y se ha convertido todo en algo muy robótico y muy numerológico. Y influencial no significa tú tener 500,000 o 1,000,000 de personas. Porque tú puedes tener 1,000,000 de personas en esa cuenta y no influenciar a nadie. Eso es así. Más sin embargo, tú puedes tener 5 personas que te siguen y cada una de esas personas tú las estás impactando. Eso te hace un influencer. ¿Qué es un influencer? ¿Qué es una influencia? Tener la capacidad de poder impactar la vida de una persona de tal manera que cree un cambio. Y cuando esa persona empieza a crear cambios a través de eso que tú estás sembrando, tú estás influenciando a esa persona. Eso es influencia. Yo quiero llegar al punto de la influencia. La influencia, lo que tú estás hablando de un influencer, que tú sabes que yo nunca he estado de acuerdo con esa pendeja, pero influenciar sigue siendo lo mismo una persona a 1,000,000 de personas. Tanto positivo como negativo. Claro. En mis redes, yo creo que yo nunca voy a hacer un video yo jodiendo con una mujer así porque yo nunca he querido que mis hijos hagan eso. Nunca me vas a ver. Y te puedes meter de año y sabe cómo yo soy. Yo nunca no lo voy a hacer. Porque para mí eso es influencia. Claro. Influencia es tanto positivo como negativo. Claro. Que tú seas una persona realmente influyente y estés utilizando ese poder para lo que no es. Entonces te van a llamar la cuenta por eso. Claro, pero si tú tienes la capacidad, nosotros no tenemos 1,000,000 de seguidores, pero tú sabes lo que es influencia para mí. Que el pana mío me llame, el que va conmigo a la pista, me diga, cabrón, yo no quería hacer nada. Y yo, ¿qué pasó? Que te estoy viendo a ti. Ahora te voy a hacer la pregunta ya a ti. Ajá. ¿Qué tú sientes en tu corazón cuando eso te pasa? Ha hecho otra cosa. Se llena, ¿verdad? Pues claro. Pues papi, así me pasó a mí. Claro. Yo tuve la experiencia de estar en tarima, grandísima, tú sabes, frente a 15,000, 20,000 personas, wow, todo bien. Pero cuando yo tuve la oportunidad de estar frente a las personas, es más, antes de que llegara ese momento de yo dar la primera charla, y yo empezar a ver que la gente se estaba influenciando con los videos, que Vega, Vilo, fue el que empezó a hacer esos videos. Saludos a tirar, Vega. saludito a Vega. Empezó a piratear esos videos, a tirarlos, y empezaron a regarse. Y dije, espérate, aquí está pasando algo. Y cuando yo empecé a ver que esas personas iban a mi barbería a comprarme el boleto para poder ir a verme a hablar, papi, Wow. Javi, eso a mí me rompió la cabeza porque yo sabía lo que era una persona ir y pagar una taquilla para irte a verte cantar, para verlo y para entretenerse. Pero comprar un boleto para sentarse escuchar a algo de escuchar, crecimiento. papi, ¿sabes qué te quiere decir eso? Que hay necesidad y no hay quien la supla. Eso hace. Hay sed y no hay quien te dé de beber. Y la gente está sedienta. Estamos muy entretenidos, pero estamos tan entretenidos que se nos ha olvidado la verdadera razón de por qué estamos aquí. Y se nos ha olvidado que hay unas necesidades que hay que suplir. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, wow, cuando hago el evento, que logramos convocar casi 200 personas en ese evento, mi primer evento, yo dije, increíble cómo la gente está viniendo. Cuando pasa el evento, que la gente me empieza a escribir, a llamarme, mira, creo que sepa. Bueno, tú estuviste en el tercer evento, tú viste lo que pasó allí, los testimonios. Eso es durísimo. Ahí fue que yo dije, estamos haciendo el trabajo porque estamos impactando las vidas, están habiendo cambios en otras vidas. Entonces, donde yo me estaciono, donde yo me lleno, es que la palabra dice que una vida para el Señor vale más que 7 mundos como este. Eso hace. A última hora, si tú tienes 500,000 de seguidores, watch out por lo que estás hablando, porque mientras más volumen de personas tú tienes siguiéndote, más responsabilidad tú tienes con lo que tú estás hablando, Eso o con lo hace. que tú estás cantando, o con el mensaje que tú estés llevando.
So, yo lo empecé a ver desde un punto de vista más responsable. Cuando me convertí en papá, pues mucho más todavía. Eso es así. Entonces uno dice, espérate, la música tiene un ADN de eternidad. Porque hoy no está esto en la boca, en paz descanse, ni muchos otros artistas. Pero ahí está la librería. Pero ahí está su música. Entonces lo que hoy tú estás grabando se va a quedar ahí. Es como esto que estamos grabando. Este mensaje se va a quedar grabado para toda la vida. Para toda la vida. ¿Entiendes? Y cuando nuestras hijas crezcan, que vean esto, wow, lo que mis papás hacían. ¿Entiendes? Nosotros estamos creando un legado. Mientras el tiempo sigue pasando y sigue caminando, nosotros estamos creando un legado. Eso es así. De eso se trata. No, y es duro porque esa es la pregunta, ¿sabes? Cuando vas a influenciar, que estar pendiente, ¿cómo estás influenciando? Que es lo que estamos hablando. Totalmente. ¿Sabes? Si estás aportando, estás restando, si estás dañando, estás arreglando. Mira, hoy yo veía a un rapero que para mí me influenció mucho, también, es de la escena del hip hop real en Puerto Rico, 7-9, que yo estoy bien de Lo acuerdo estuve escuchando ayer en la barbería cuando estuve recortando. Pues yo estaba viendo el podcast que estaba haciendo con Mikey y él dice algo que yo he dicho muchas veces y concuerdo con él. Él dice, mira, yo no critico al que, por hablar de la música, el que está haciendo música y esto que está haciendo pues te está dejando dinero, fine, eso está bien. Pero a la larga, eso que tú estás haciendo, ¿construye o destruye? Eso que tú estás cantando, ¿se lo vas a enseñar a tus hijos? Si tus hijos no son capaces de poder escuchar eso que tú estás cantando, porque entonces tú vas a disparar por tu boca algo que entonces va a alcanzar al hijo de otra persona. Entonces tú estás consciente que estás contaminando, porque tú no quieres que los tuyos se contaminen con eso, pero sí que se contaminen los demás. Entonces es un pensamiento egoísta. Entonces sabes que está habiendo algún tipo de efecto y de influencia con lo que estás haciendo, ya sea del contenido que estés hablando. Esto de qué manera tú lo lleves, ¿tú me entiendes? Porque puedes hablar de un montón de cosas, mano. Del sexo, un ejemplo. Tú puedes hablar del sexo, pero ¿de qué manera lo estás hablando? ¿Estás educando o tú estás, como ahora mismo, estás tergiversando? Nosotros tenemos nuestra sexóloga aquí y está haciéndonos el favor de ponchando, ¿verdad?, las cámaras. Y oye, tiene el podcast de Placer Sin Tabú, que se está llevando educación, pero con elegancia y con respeto. Estoy enamorado de ese proyecto, lo estoy editando y estoy enamorado de ese proyecto. Pues a eso es lo que voy. O sea, estás hablando de qué, del contenido que estás trayendo, de qué manera y qué matiz y qué color tú le estás dando y con qué fin tú lo estás llevando. Exacto. ¿Lo estás llevando para edificar o lo estás llevando para destruir? Para destruir. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto los resultados de hoy día en donde vivimos una sociedad que está careciente de muchas cosas. Entonces, quiere decir que hace falta que sigamos supliendo conocimiento en todas las áreas para nosotros poder seguir teniendo un mejor mañana, porque tenemos una generación que está viendo y copiando. Por eso, yo, chamaquito, que me estás escuchando, hay veces que tú estás pidiendo cosas y a veces no se te dan. Porque tal vez no tengas la mente clara de para qué tú quieres eso. Exacto. Todos los chamaquitos quieren ser influencer. Pero ¿para qué tú quieres ser influencer? Si Dios te da 1 millón de seguidores, ¿para qué tú los quieres? Es como te estaba hablando ahorita, que estamos hablando de la carrera, que yo estoy pensando cómo hago las cosas y me estaban saliendo todas las cosas, dimos el palo, nos pegamos, pero el impacto fue fuerte. Entonces yo dije, yo sabía que no estábamos ready para ese impacto. ¿Qué edad tú tenías? 19 dijiste ahorita. Yo como 19. Yo tenía como 23, años. ¿verdad? ¿Ah? Yo tenía como 23, 24. No. Como no, decía, era real, no. pero en ese momento, cualquier chamaco en esa edad, yo soñaba con tener mi Mercedes. ¿Y lo tuviste? Sí, claro, yo creía que iba a volar cuando tuviera mi Mercedes. Y yo quiero que tú sepas que yo en mi Mercedes solo, tal vez con 3,000 pesos encima, yo supe sentirme solo. Vacío de que carajo. Porque yo quiero, ahora que tú dices eso, hemos puesto como prioridad, por eso es que tuve que tanto artista grande dice, yo estoy vacío, y tienen 45 millones en la cuenta. Estás vacío porque has convertido tu prioridad y tu propósito has convertido lo que se supone que es el resultado de un propósito en propósito y en prioridad. El dinero va a llegar. El dinero es un resultado de tu ejecución en tu propósito. Ejemplo, ahora mismo yo en este proceso, Dios me enseñó
el propósito. Yo decía, antes yo le cantaba a la gente, yo le llegaba a la gente y los entretenía, pero ahora le estoy llegando a la gente, le estoy hablando a la gente y lo estoy edificando. Entonces, es misma acción con un propósito, porque en aquel momento no había propósito, había una visión hacia, bueno, el propósito era pegarse y hacernos dinero, pero me iba a pasar lo mismo. Ya llegamos aquí, esto era. Entonces, al encontrar el propósito, me lleno antes de que llegue el dinero, porque sé que estoy haciendo el bien. Tú entiendes que en ese momento nosotros volvemos a lo mismo, vivimos una vida, tocamos un dinerito que no es el mismo que toca Bad Bunny ahora, que toca esta gente, pero tú entiendes que si Dios nos llega a dar la oportunidad de llegar a ese nivel, lo hubiésemos aprovechado. No íbamos a tener la capacidad para manejarlo, porque la palabra dice que en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, si tú no sabes administrar $100, no vas a saber administrar $1,000,000, ¿entiendes? Entonces, todo es tan relativo. Si tú no sabes administrarte como persona. Claro, porque no, es lo que estoy hablando. En tus acciones, con poco, menos te vas a saber administrar con mucho. Porque no estamos ready, no tenemos la capacidad ni la madurez para manejar ni fama, ni dinero en aquel momento. Y entonces no supe manejar. Yo facturaba semanalmente. Yo creo que la pregunta de Javi viene más bien a cuán perdidos estuvieran ahora mismo si Dios le hubiese la oportunidad de tener ese dinero en ese entonces. No, por eso no nos la dio, porque hay un propósito. Perdísimo. En mi caso, perdido, y mis hijos no tuvieran el padre ejemplar que tienen hoy en día. Perdido, porque nosotros no fuimos, ya lo que es Bad Bunny ahora. Pero cuando tú estás en ese mundo hay una facilidad de hacer unas cosas. Como por ejemplo, todos los chamaquitos quieren ir a la discoteca más brutal. Tú ibas conmigo y no había fila que hacer. Tú ibas conmigo y no había nada que pagar. Iban contigo y ¿qué hacían? Podía estar en la fila 1,000 personas y tú entrabas por el lado. Eso, tal vez para un chamaquito que son los que están jangueando ahora es un jangueo. Yo lo veo ahora como una estupidez. Ahora un peliculeo. Sí, como una verdadera estupidez. Porque por lo mismo. Porque hemos sido traspuestos en un nuevo hombre. Hemos sido transformado y renovado en un pensamiento. Entonces, cuando tú eres renovado en el pensamiento y eres traspuesto a un nuevo hombre, tú dices, ya, lo que yo decía, yo no lo puedo decir. Como yo actuaba, yo no puedo, porque es que ya mi venda se cayó, ya yo veo lo que no veía. Y eso que yo hacía, lo hacía porque no entendí, porque no lo veía. Pero ahora que lo veo y que sé, no me nace porque conozco las consecuencias y ahora uno piensa más las cosas, ahora uno analiza más las cosas, entonces le dan más sentido a todo lo que hace y todo lo que ejecuta. La pregunta es porque yo tuve la oportunidad, y Brito también tuvimos la oportunidad de estar en Mindset 3. Lo que yo vi ahí es a donde te quiero llevar. Yo vi chamacos bien distintos. Tú estabas ahí, yo te estaba viendo y observando porque yo te observaba cuando te tenía ahí en una tarima. Y yo veía, acuérdate que yo me fijo en todo. Yo te estaba viendo ahí. Yo decía, este es el Aldo que un día fue un cantante mío y está ahí trepado. Pero hoy en día está edificando vida y está motivando. Yo vi gente llorando, dándote las gracias porque todavía has impactado en su vida. Amén. No era la misma admiración de una persona que te veía como cantante. Por eso viene la pregunta, ¿cuál te estás disfrutando más? Pues te tengo que decir que esta etapa de mi vida ahora mismo, porque no soy esclavo de una falsedad, no soy esclavo de un personaje, no soy esclavo de una mentira. Soy un hombre libre en el Señor, me siento bien, estoy feliz, tengo lo mío, he logrado crecer, trascender, he aprendido de otras cosas que tal vez si hubiera estado como artista me hubiera limitado, porque como artista estás en una mente de crear música y aprender del negocio hasta cierto punto, pero en este proceso yo he aprendido a manejar un negocio, una empresa, a hacer un recurso humano con los que me rodean, a crear un equipo sólido. He aprendido a cómo llegarle a otras personas a través de la palabra misma que tal vez yo usaba y la hacía música, pero ahora mismo pues hablándola, y que también me impacta todavía el yo ver cómo gente se sentaba y estaban 3 horas, 4 horas allí, cancha a cancha, escuchando una cosa encima de otra, y eso, o sea, no todo el mundo puede hacerlo. No, tú tener esa retención de que alguien quiere escuchar tantas horas lo que tú estás hablando, pues quiere decir que aquí hay algo especial, y realmente por eso le doy la gloria a Dios, y te tengo que decir que esta etapa es la que... Esta pregunta es dura que te voy a hacer. Es la más que me estoy disfrutando. Esta pregunta yo considero que es bien dura la que yo te voy a hacer. Zumba. Cuando yo te digo
o cuando te menciono la palabra propósito. Ahora, ¿cómo tú ves esa palabra? Ha hecho bien grande. Porque, hay personas que han pasado por esta vida y se han ido de esta vida sin saber cuál es su propósito. Y el uno poder lograr encontrar cuál es su propósito en esta vida, yo entiendo que es sinónimo de éxito y es sinónimo de felicidad, mano, de plenitud, de llenarte, de tú decir, yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque a veces vivimos esta vida como si fuera una vida eterna, papi, y aquí no es la eternidad, ¿entiendes? Y cuando tú dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué llegué aquí? Y tú logras salirte de esa mentalidad y puedes empezar a ver las cosas Fuera de la caja. Claro, claro. Y empiezas a identificar y darte cuenta, wow, para esto fue que fuimos llamados. Y el talento que Dios me dio, tal vez, que es la música. Y la música no hay problema, porque yo estoy haciendo música y venimos con estoy haciendo 2 EP ahora mismo, 2 a la vez. Y vienen súper duros, pero vienen con propósito. Ahora vamos más profundo todavía. Yo pienso que esta es profundidad. Yo pienso que en aquel momento nosotros no teníamos ningún propósito. Diga, existía un propósito, pero era vago. Porque el propósito tal vez era tener dinero, tal vez era... No era el propósito, teníamos una meta. Una meta, exacto. El propósito es bien... o sea, cuando tú tienes un propósito, tienes una visión clara, pasa la llamada que dijimos ahorita, y hasta tu corazón piensa diferente. Tu corazón dice, ¿sabes qué? Este tipo no tiene objetivo ante la vida, no tiene un propósito, yo lo tengo, yo no me puedo desviar ahí. Claro. Chamaquitos, si los chamaquitos que me están escuchando logran a los 21 años identificar su propósito, se van a economizar tantos dolores de cabeza. Eso es lo que yo quiero con mis hijos. Que entiendan su propósito, que identifiquen su propósito y trabajen en consecuencia de eso. Mira, Dios nos entrega dones y talentos a cada uno. Y queda de nosotros el poder identificar y reconocer que estos dones y talentos son para cumplir con ese propósito. Y cuando logramos entender eso, llegamos a un nivel de plenitud y de llenura de manera interna que nada en este mundo puede llenar eso. Ni el dinero, ni la fama, ni los placeres que te ofrece este mundo te van a llenar tanto como cuando tú logras encontrar ese propósito dentro de esos talentos y esos dones que Dios te da. Y eso es lo que yo entiendo que fue lo que ha sido lo que ha pasado conmigo. Que yo he podido encontrar ese propósito dentro de esos dones que Dios me dio. Porque muy bien tú decías, yo te vi en la tarima y el mismo chamaco que hace 20 años estaba cantando, azótale eso, es el mismo chamaco que hoy está hablando a la gente, impactando gente que están dándole las gracias con lágrimas en los ojos, porque los cambiaste, porque una palabra tuya les tocó el corazón, porque les estás trayendo luz. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres un ente de cambio, dice la palabra que la luz no se pone debajo de la mesa, se pone arriba para que alumbre. Claro. Y cuando ya tú eres llevado a la luz, tú estás llamado a seguir iluminando a toda la gente que te llegue a tu vida. Obligado. Ahora, cada de ti, ¿de qué manera lo vas a hacer? Por eso. ¿Verdad? Como tú decías, Aldo casi predica en los eventos, pero yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de un código de vida. Yo lo que quiero es que podamos entender el orden de las cosas. El ser humano ha tenido tantos problemas y este mundo vive como vive porque se ha alterado el orden de ejecución en la vida. Si nosotros no saltáramos los pasos y nosotros por lo menos tratáramos de llevar las cosas en un orden, vamos a tener un resultado, ¿verdad? Más sólido. Claro, Dios nos dejó un orden establecido. Si nosotros caminamos en ese orden, nosotros vamos a tener un resultado. Y es lo que yo entiendo que ha pasado con uno ser humano. Uno falla, uno se desanima, uno pasa miles de cosas porque vamos a seguir siendo humanos. Pero cuando ya tú conoces y tú sabes, tienes un adelanto, un advantage, tienes una ventaja sobre las situaciones que tú te puedes enfrentar en la vida porque tienes una manera de pensar
tan elevada y estás en un nivel de espiritualidad tan acelerado que vas a tener la madurez y la capacidad de poder manejar las cosas desde otra perspectiva y desde otra capacidad. Por fin, a mis 43 años, yo entiendo lo que es madurez en todos los aspectos de la vida. O sea, yo puedo considerar todo lo que me sucede versus cuando me sucedía. Y eso es madurez. Ahora yo digo, ya, yo entiendo lo que es madurez cuando te decían, tienes que madurar. Y ahora yo lo entiendo. Claro. Como hablamos ahorita, hay cosas que nosotros hemos vivido que contarlas. ¿Para qué? Porque hay personas que ni nos van a creer. Siempre que nos sentamos es una conversación súper interesante. Son conversaciones bien profundas. Yo entiendo que el propósito de este podcast se está cumpliendo cada vez que sentamos aquí a personas como tú. Amén. Que da gusto escucharlo, da gusto, ¿verdad? Recibir esa historia y recibir ese conocimiento que tú transmites cuando hablas en un micrófono. Ahora bien, no nos das el tiempo para seguir hablando contigo, brother. No, chaval. Porque si no vamos para 10 horas, pero ¿tienes un evento o ya lo hiciste o qué es lo que quieres? Pues mira, el evento de Mindset 3 en el que ustedes estuvieron, esa primera edición, que pues obviamente nace en el nicho de la barbería, lo hicimos un día que toda la industria de la belleza era el Samuel Beauty Show. Me acuerdo. Y fue un termómetro que yo utilicé. Yo soy un tipo sí. No, pero también me gustan los retos. Claro. Y me gusta probarme y me gusta saber en dónde estamos. Y yo lo hice con toda la intención a ver a dónde llegamos. Y ustedes vieron el alcance que tuvimos. Sí. Contigo eso hubo mucha gente con boletos que no pudieron llegar. Uh-huh. Por eso es que me voy a dar ahora la tarea de hacer Mindset 3, la segunda función. Ya próximamente yo voy a dar fecha. Cuando vaya a dar la fecha, volvemos para acá para el podcast. Ay, vamos a sacarle un ponchador a Aldo. Así que ya mismo damos fecha de lo que va a ser Mindset 3, bien pendiente. Lo que es la segunda función, venimos con varios recursos. Y si Dios lo permite, vamos a estar en otra locación. No creo que vayamos a estar en la misma donde lo hicimos la primera vez, pero todo depende. Así que pendiente que esto, yo entiendo que para tirarle una fecha ahí, yo entiendo que para mayo, principio de verano, estamos haciéndolo. Tengo una idea para ese podcast. Tráete a Vega y Brito y yo nos vamos a sentar en el medio y tú Vega allí y tú acá. Dale, eso va a ser está. algo diferente. Pues que dale. de hecho, tienen que ver el podcast que va a salir con porque a Vega tú le preguntaste en ese podcast por qué él grabó en la barbería y él explica en el podcast por qué lo hizo. Eso es importante. A toda la gente que nos está viendo, tienen que entrar a YouTube y suscribirse a Aldo el Arquitecto. Van a ver que obviamente es un canal de música, pero estamos haciendo la división para que también estén los podcasts y estén lo que son los seminarios de Mindset y puedan seguir, ¿verdad? Compartiendo todo este contenido y recibiendo todo esto que por gracia hemos recibido, que ustedes también lo reciban. Así que ya empezamos con los podcasts de Dynasty de Podcast. Ya sale el primer episodio. Arranca y búscalo, dale play. Que estos dos caballetes que están al lado mío son los productores y los técnicos detrás de todo eso. Así que lo que estamos llevando es contenido de calidad, de altura, como lo sabemos hacer nosotros. Así que tienen que darle play a ese podcast, que vienen muchos más episodios. Y chamaquito que me escuchas, en estos tiempos hay muchos personajes que nos entretienen. Tú no tienes que ser motivador para impactar una vida, pero sí tú puedes coger un audio o un video de motivación y motivar vidas. Exacto. Si tú compartes a veces contenido de personas que están haciendo el ridículo, coño, comparte también el contenido de personas que están inspirando vidas y están motivando, porque tú no sabes si un familiar tuyo lo necesita. Eso es ser un influencer. Claro. Eso es Compartir siempre contenido que dé valor. Claro, si tú compartes a lo mejor un video que tú entiendes que está profundo y a lo mejor tú no lo necesitas, pero lo compartes, no sabes qué vida vas a tocar. Totalmente de acuerdo. Así que, mano, déjate de estar compartiendo estupideces por ahí. Conviértete en un ente de cambio. Yes. Gracias siempre por venir para acá. Papi, gracias a ustedes. Gracias por tenerme así calado, porque oye, este hombre es el que me tiene así calado y el que me está dando el estilo. Hoy no me peiné porque no me supe peinar hoy, pero el hombre me tiene así calado. Mira, yo me miré y dije, ¿cómo carajo me voy a peinar? No sé, no encontré el spray, ni el blower, ni nada de esa pendeja. Así que... No, papi, ustedes saben que Dynasty es su casa y Igual gracias esto. a ustedes, papi, gracias a ustedes. Gracias a toda la gente que nos ve y que este podcast haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Así que sígueme en Instagram, @Aldo el Arquitecto, @Aldo el Arquitecto. Me puedes dar follow ahí. También la página de nosotros, Dynasty Barbers PR.
Así que, oye, gracias a Crazy Fire por el espacio como siempre. Gracias, ¿verdad? También Si yo tengo hijos y no tienen quien me lo cuide. Funky Song. Al final de este video vamos a dejar el número de teléfono para que se comuniquen y pidan más información. Y oye, si todavía tú no has visto el primer capítulo de Dynasty The Podcast, que está durísimo. En conclusión, mi gente, muévete, coño.